Hola, soy Marimar Vega Y yo, Efraín Martínez, y queremos invitarlos a nuestro rincón. el rincón de los errores donde errar es hasta bien visto. Tenemos un sesgo cultural muy grande que hace que tú odies al narcisista. Todo el mundo dice qué duros son, qué fuerte es que es muy tosca, muy tosco. Y en realidad son hipersensibles. ¿Qué cosas hay que hacer para trabajar el narcisismo? Reconocer ante los demás tus vulnerabilidades y lo que te cuesta. Que te equivocas. El narcisista puede amar a los demás si se trabaja mucho, porque hay mucho egoísmo, hay mucho egocentrismo, hay mucho de primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Por qué te puede lastimar tanto una personalidad narcisista? Cuando experimentas que hay alguien que tiene como esta hiperdedicación y se ve como un árbol frondoso que brinda gran sombra y se ve como tan fuerte, tan capaz, genera una sensación de estoy aquí a salvo. Terminas diciendo, si este Dios del Olimpo se ha fijado en mí, quiere decir que yo soy muy valiosa. Por otro lado son las conductas de descalificación, en donde siempre está haciéndote comentarios que te disminuyen y que te ponen por debajo. La gente con el paso del tiempo puede terminar convencida que no sirve para nada. ¿Cómo diferenciar de un narcisista en el lado luminoso y en el lado oscuro? Toda la personalidad tiene aspectos luminosos y aspectos no tan luminosos. Bienvenidos nuevamente al Rincón de los Errores, hoy en otro de nuestros episodios especiales de estos que tantos disfrutamos, hablando de un tema que aunque está de moda y que se habla mucho de él, vamos a darle una mirada particular, una mirada que nos va a permitir comprenderlo distinto, complementarlo y ampliarlo. Hoy tenemos el narcisismo. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo la ves? ¿Qué tal? Pues sí, creo que es importante que hablemos de este tema porque entre que creo que se emplea mal la palabra o todo el mundo la usa. Cualquier exnovio fue narciso. Narcisista, Todo el que tenga un poquito de ego o de autoestima, autoestima narcisista. más bien, no ego, autoestima es narcisista, Si hablas bien de ti, también es narcisista. narcisista. Entonces creo que es importante que lo hablemos bien desde el punto de todo lo que tú has estudiado de la personalidad y que lo analicemos, porque podemos tener algunos rasgos narcisistas. A mí me sale a veces el narcisismo y no quiere decir que seas esa persona, ¿no? Y también creo que está, o sea, oímos narciso y es una mala persona y no es cierto, es igual, o sea, tienen la misma luz y la oscuridad que las demás personalidades. Es el mismo sesgo que tenemos con la personalidad dependiente de la que hablamos en otro episodio, en donde uno ve narcisismo, Ujú. es malo y terrible. Y hay un montón de términos. El narcisista encubierto, el narcisista vulnerable, el narcisista psicopático, el narcisista pura sangre, el narcisista histriónico. Y uno dice, bueno, pero ¿de quién es que están hablando? ¿Qué sí es? ¿Qué no es? ¿Tenemos todos algo de narcisismo? ¿O es solamente alguien psicopatológico? Eh, ¿Qué es qué? Así es que, adelante. Adelante. A ver, vamos igual que con el dependiente. En un caminito, normalmente, ¿cuál es la herida del narcisista? ¿Qué es lo que le amenaza? ¿Y cómo es que actúa alguien que tiene la Súper, estrategia del narcisismo? súper. Mira, diferentes heridas pueden terminar en diferentes estrategias de afrontamiento, ¿no? Pero si lo vemos en términos estadísticos, en términos de lo más frecuente, en el narcisismo la herida principal es el desamor. ¿Ok? Y el desamor es una herida que tú construyes con unas creencias, un mindset y unas memorias afectivas que básicamente dicen que para que seas amado tienes que ser admirado. Ujú. Y que si no te admiran profundamente, en 100, no en 90, entonces tú no vales nada. Unas creencias que te dicen que la indiferencia es lo peor y lo más grave que puede existir y que si no giran a tu alrededor 24/7 es porque tú no eres digno de ser amado. Y una sensación fuerte de soledad, por eso a veces lo llamamos la soledad grandiosa, Mm. con una dificultad importante para sentir que te conectas realmente. Y cuando tú tienes este dolorcito del desamor, las amenazas que te lo disparan, en el caso del narcisismo,
son especialmente de dos tipos. Por un lado, la descalificación Ujú. y por otro lado, no tan fuerte, la indiferencia. Esas son las dos amenazas. Lo que quiere decir que cuando la gente no te contesta rápido por WhatsApp, cuando la gente no anticipa tus necesidades, cuando la gente no adivina tu pensamiento o no se da cuenta que quizás te hace falta esto o quieres tal cosa, están siendo indiferentes. O que cuando te arreglaste o te hiciste un leve cambio y Y no nadie se te dan dice. cuenta, entonces es porque no te quieren o porque lo que sea. Y la descalificación implica que es como si tuvieras unos radares encendidos para detectar cuando alguien se te está poniendo encima o cuando alguien está tratando de ponerte debajo. Pero sobre Esto, todo esto tiene esto que ver con la admiración. con la admiración, pero es visceral. Por ejemplo, la gente va a decir que no, excepto si tú lo has vivido. ¿Ok? Porque vas en carretera manejando y alguien intenta adelantarte en carretera y aceleran. Ujú. Porque sentir que alguien va más rápido o que alguien te pasa, Mm, visceralmente lo sienten como una descalificación. mm, Me dice, pero ¿en serio? Literal. Literal porque los radares encendidos hacen que tú interpretes todo como se te están poniendo arriba. Es como, ¿te quedó claro? ¿Y qué? ¿Por qué? Muy difícil lo que dice. Y mm, no, porque todo lo interpretan como te están poniendo arriba. Tienes que esperar para que te den la mesa en un restaurante mm, porque quiere decir que me están colocando por debajo. Me hacen una crítica, me están colocando por debajo. Alguien me está haciendo un reclamo o diciendo algo que no le gustó, me están colocando por debajo. mm. Entonces, esa sensibilidad es tan rápida y tan veloz que solo que tú hagas un movimiento ocular, como que levantes los ojos o alguna forma expresiva, te atacan de una vez. Lo toman como porque te estás colocando encima, ¿no? Es como tener la piel, es muy particular porque todo el mundo dice qué duros son, qué fuerte es que es muy tosca, muy Ujú. tosco. Y en realidad son Sensible. hipersensibles, hipersensibles. Estamos hablando del narciso, no el psicópata. ¿O cómo se Sí, llama? no, no, no. O sea, Porque estamos. esa es una mezcla. Mm, Ese es el narcisista general, ok. en general. Sí, porque muchas veces lo que uno escucha o lee es que el narcisista lo que casi no tiene es como sensibilidad por los demás, no es empático, no Sí, le duele lo que le duelen a los demás. sí. Lo que sucede es que, mejor dicho, por un lado tenemos un sesgo cultural muy grande Ujú, que hace que tú odies al narcisista. ujú, Y entonces le echas encima todas las características negativas que puedan existir en los manuales diagnósticos de psicopatología, ya, ¿no? Y suelen echarle al narcisista encima las características de la personalidad antisocial o de los psicópatas, ya. pero son cosas muy distintas, porque pensar que un narcisista no siente culpa no es cierto. Que se perdonen rápido es otra cosa, ¿no? Pero claro que sienten culpa, ¿no? Pensar que un narcisista no genera ni el más mínimo vínculo, no, eso pasa en los psicópatas. Mm, El narcisista genera pocos vínculos, ok. pero genera, ¿no? Pensar que el narcisista no siente nada internamente, no, todo lo contrario, es hipersensible. Lo que pasa es que la emoción que más prevalece es la rabia, porque siente que está siendo descalificado y esto le genera mucha molestia, ¿no? Eh, no tiene la frialdad del psicópata, que a veces es como si no experimentara nada. Nada. O pensar que toda persona sonriente, carismática, con estilo de liderazgo, es cuidado, una bandera roja, puede ser un narcisista Mm, porque no puede haber alguien tan agradable. No. Ahora, lo que sí sucede es que una persona que está desarrollando una personalidad narcisista puede tener otros rasgos también que van de la mano, mm. como el narcisista psicopático, que es pues absolutamente peligroso, pero lo que lo hace más peligroso es la psicopatía, No o el narcisismo. no el narcisismo. No queriendo decir con ello que alguien con narcisismo no te haga pasar cosas muy difíciles y muy complicadas, ¿no? Pero es que alguien
con narcisismo y con psicopatía, o sea, es una cosa que puede llegar a ser un asesino en serie, o sea, es una cosa Es otra cosa. de otro calibre. Entonces, como el narcisista te ha generado, o en esa dinámica relacional te ha dolido mucho, los odian con tanta fuerza y en las redes sociales Sí, los sí, sí, por eso, odian, pero sí, sí, tremendo. ¿no? ¿Qué es lo que te hace o sea, esto que estás diciendo, el narcisista te puede lastimar tanto, te puede causar tanto dolor? ¿Qué tipo de dolor? ¿Por qué te puede lastimar tanto una personalidad narcisista? Tienes una herida de desamor, Ujú. ¿Tú o el narcisista? el narcisista. Ajá. La indiferencia y la descalificación son vistas como más graves de lo que son, interpretando que si lo dejaste en visto es porque no vale nada Ujú, y que si le cuestionaste algo es porque no vale nada. Y esta hipersensibilidad hace que busquen una forma de reaccionar para protegerse. Y esa forma de reaccionar lo llamamos conductas narcisistas. Y esas conductas narcisistas se caracterizan especialmente por la descalificación. Y entonces en la descalificación, lo que ellos hacen, así como les duele y les amenaza ujú, eso, ellos se dedican a descalificar. Y pueden descalificar de muchas formas. Tenemos unas sutiles que tiene que ver más con el terreno de lo VIP, lo llamamos técnicas de ubicación privilegiada. mm, El narcisista usa técnicas de ubicación privilegiada que consisten en lo siguiente. Me siento solo en ciertas mesas del restaurante, ando solo con ciertas personas que sean VIP, uso ciertas marcas en particular, porque con eso puedo estar en un lugar en donde nadie se va a atrever a bajarme, todos me van a mirar hacia arriba. Esas son formas sutiles. Pero hay otras formas más delicadas y es que si el mesero no te da la mesa, que es la tuya, vamos a humillarlo y a mm, descalificarlo. Si tú lo haces esperar, sacan su sable y te quitan la cabeza. Si tú eres la pareja y la pareja no anticipa sus necesidades, ni se las soluciona, ni está todo el tiempo girando alrededor, ni está todo el tiempo expresándole el afecto, ni está todo el tiempo, entonces va a descalificarlo y lo va a descalificar de muchas formas. Desde cosas como, mira, deberías estar agradecida porque yo he estado acostumbrado a salir con mujeres espectacularmente hermosas y mira, estoy contigo porque acá hay puro amor y estoy contigo. Son formas ¿Y por qué tienen fama de ser encantadores? porque necesitan la admiración. Sin embargo, este es otro sesgo. No todo narcisista es encantador. Ya. De hecho, hay algunos que los llamamos narcisistas encubiertos y en realidad son absolutamente tímidos. Mm, claro, es que Tímidos totalmente y la gente los ve indefensos, pero en la casa, en su hogar, con su esposa y sus hijos, pueden ser. son salvajes, Ujú, salvajes. Tanto que dice la esposa, y nos iba a matar un día, y nos gritaba, y me iba a pegar, y todo el mundo dice, ¿Pablito? ujú, ujú, No, no puede ser. Así lo llamamos el narcisista encubierto, ¿no? Entonces, también es una historia que se ha tejido en términos de el narcisista encantador, porque no siempre. Ahora, lo que pasa es que como el dolor es el desamor y necesitan la admiración, muchos empiezan a desarrollar algunas habilidades que les permiten ser encantadores, decimos en Colombia encantadores de serpientes, ujú. ¿no? México también. Que como que hipnotizan y hablan y hacen este término acuñado ahora y puesto de moda también en esta parte del mundo, el love bombing, Mm, que en una semana te invitan a Tailandia sí, sí. y te llegan los regalos y no es un ramo de 12 rosas, sino 12 ramos de 12 rosas y termina deslumbrando al otro y además, bueno, no deslumbran a cualquiera, ¿no? Deslumbran a quien tiene las sensibilidades que hacen que los deslumbren cualquier regalito, Ujú, ¿no? ujú. Sin embargo, acá tenemos una debilidad humana, o debilidad humana no, una característica humana, y es que la sensación de protección es casi tan fuerte como el amor. Ujú, Y cuando experimentas que hay alguien que tiene como esta hiperdedicación y se ve como un árbol frondoso que brinda gran sombra y se ve como tan fuerte, tan capaz, genera una sensación de estoy aquí a salvo, ¿no?
Y esa es la trampa inicial del enamoramiento con el narcisista. Y por eso digo, no es regla, porque obviamente hay mujeres narcisistas, pero lo que uno escucha mucho es el hombre narcisista con la mujer, porque ahí también pues se mezcla eso, la mujer necesita sentirse protegida y te gusta que tengas este hombre, este árbol frondoso. Eso es cierto. Es decir, si bien sí hay mujeres narcisistas y bastantes y cada vez más, en cifras todavía seguimos siendo los hombres mucho más narcisistas, ¿no? Así como en el otro episodio que hablábamos de la dependencia, hombres dependientes, un montón, por No. supuesto, pero en cifras sigue siendo todavía la mujer más dependiente. Entonces es muy, de hecho, de hecho a veces la mujer narcisista la asocian a que es el macho de la relación. Ujú, ujú. Le dicen, no, es que es el hombre de la relación. Es que justo te iba a preguntar, porque me estabas diciendo de un estudio que habían hecho, ¿no? Y que los hombres salen más narcisistas, las mujeres más dependientes. Eso en Latinoamérica. ¿Crees que sea una cosa cultural? O sea, como estamos educados acá, de que pues nosotras tenemos que ser más dependientes, o así nos criaron de cierta manera, y el hombre tiene que tener esta figura de macho alfa, y eso un poco ha construido, o sea, además de todas nuestras series, ya sabemos, la personalidad hacia ser así. El Rincón de los Errores ahora estará más cerca de ti. Hemos abierto la academia, nuestro espacio de evolución y desarrollo para seguir aprendiendo juntos. Ahora puedes unirte a nuestra membresía de crecimiento para que puedas trabajar todas tus heridas, saber cómo manejar épocas difíciles y llenar la vida de más sentido. Durante tu suscripción trimestral o semestral, accederás de inmediato a decenas de cursos, masterclass, workbooks, encuentros en directo con Efren y muchas otras sorpresas. Visítanos en www.elrincondeloserrores.com y desde allí inscríbete en la Academia Propósito para que continuemos avanzando en este camino. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que mientras que hay otros países que los papás apenas el hijo tiene 18 años, quieren es que se vaya y ya, y que se vaya y que se independice y esto los ve forzados a volverse adultos más rápido. Nosotros acá nos podemos quedar hasta los 30, hasta los Ujú, treinta y ujú. cinco años. Todavía tenemos una influencia religiosa en términos de género muy fuerte, de la niña tiene que salir casada de la Ujú, ujú. casa, ¿no? Y se la tengo que entregar a un hombre que tengo que hablar con él. Me tiene que pedir Ujú. la mano y tengo que hablar con él. Y le decimos entonces a la niña que tiene que ser una princesa. El otro día en TikTok me dijeron durísimo durante como 15 días, porque yo dije que esta versión de tratar a la niña como una princesa Ujú. sin que sea un rey, ¿no? Sino hacerle creer que, pues, que es Sí. una perspectiva que hace que uno confunda que una cosa es amar a una hija Ujú. y otra cosa es darle esta versión de necesita que la traten como una princesa Sí. porque es inhábil, incapaz. Entonces sí tenemos un peso cultural fuertísimo que hace que en nuestros países esto funcione todavía así. Y a ver, si uno cree, o todas las amigas, o lee, o ven TikTok y lo que sea, que aguas con los red flags del narcisista, estás en una relación narcisista, con un narcisista. ¿Con qué cosas realmente identificas? O uno también, si no haces el test, identificas que tienes rasgos narcisistas. Lo más fácil es por la punta del iceberg. La punta del iceberg son las conductas narcisistas. Debajo de esas conductas narcisistas hay otra cosa, está el dolor del desamor, pero lo que uno ve es lo que está acá arriba. Ujú. Y lo que está acá arriba es, por un lado, estrategias de ubicación privilegiada. Mm. Eso quiere decir que están exigiendo todo el tiempo un trato especial, un trato VIP, porque todo es un irrespeto. Mm. Es que me irrespeta si me hace esperar 2 minutos. Es que me irrespeta si no me da la oficina más grande en la oficina que reestructuramos. Es que me irrespeta si me hace hacer fila porque no sabe quién soy yo acaso, ¿no? Entonces, lo primero son las conductas de ubicación privilegiada, donde exigen un trato especial. Por otro lado, son las conductas de descalificación, en donde siempre te está subestimando, en donde siempre está haciéndote comentarios que te disminuyen y que te ponen por debajo, Que te hagan sentir inseguro, ¿no? Todo el te tiempo. llenan de inseguridad. O sea, Ujú. la gente con el paso del tiempo puede terminar convencida que no sirve para nada. Mm. Y hay gente que tiene una formación
académica o profesional o con una historia de éxito importante, y uno dice, pero ¿a qué horas le disminuyeron de esa forma? O sea, es increíble que eso pase, ¿no? Y claro que es creíble, y de pronto no le ha pasado con otras personas, pero le pasó con un personaje de un tamaño fuerte, con una estructura muy fuerte, y la otra persona tenía en ese momento sus propias debilidades y sus propias heridas, y se produce ese enganchamiento Ujú. y terminó la persona reducida, disminuida, que se le cae el pelo, o sea, literal. Por eso es tan famoso que es tan difícil dejar relaciones con un narcisista, porque te hacen creer muchas cosas. Porque además empiezas a debilitarte tanto Ujú, y a verte tan incapaz de sobrevivir con un otro ahí que parece ser grande, importante, frondoso. Entonces, como quieres irte, pero cuando quieres irte, ya estás mucho más débil. ujú, Entonces no tienes la fuerza para irte. Sabes que no debes estar ahí, entiendes que debes irte, pero ya has venido siendo tan chiquita ujú. que ya no tienes la fuerza para dar el salto, ¿no? Mejor dicho, cuando tú te quieres ir, ya estás muy golpeado, ¿no? ¿Y son muy manipuladores? Digamos que no todos, hay unos realmente, esto suena horrible, pero hay unos muy brutos. Ujú. No, mentiras, mentiras. Pero sí. Es decir, hay unos muy torpes emocionalmente, Ujú, hay unos que ni se dan cuenta, y es tan fuerte que la gente en la primera semana ya no sale con ellos más. O sea, se sientan a almorzar y... pf. Pero hay otros, yo los llamo narcisistas fundamentados. El narcisista fundamentado es un personaje con cultura, ujú, con éxito profesional, que no exagera, que no dice cosas que no son, de pronto maquilla algunas cosas. ujú, Y ese que es fundamentado, pues claro, es tan hábil socialmente que es muy peligroso, muy peligroso. Porque cuando tú te sientas con alguien en la primera cena e inmediatamente hace comentarios que uno dice, ¿qué es este? O sea, este se cree el rey de dónde, ¿no? Y te descalifica y todo el tiempo habla de él y tú no te prestó atención y tú dices, "Pues, ya, o sea, bloqueado de una vez". Pero cuando estás con otro, que sales a cenar y durante esas 3 horas, 2 horas y media pendiente de ti, sonriéndote, diciendo, wow, y te llevo y te traigo y al otro día tal cosa, y además es fundamentado, entonces dependiendo del área, o ha cultivado la mente o ha cultivado el cuerpo, o ujú, ha cultivado el cuerpo y la mente, ya, no, peligrosísimo. Y terminas diciendo, si este Dios del Olimpo se ha fijado en mí, quiere decir que yo soy muy valiosa, ¿no? ujú. Porque el mismo Dios bajó. ¿Y dos narcisistas? Montan al principio algo que se llama la sociedad del mutuo elogio. Claro. Así lo... La pareja perfecta. Yo escribí un libro de narcisismo hace muchos años y lo llamábamos así, la sociedad del mutuo elogio. Entonces, en la sociedad del mutuo elogio, lo que hacía era que yo te alababa a ti, tú me alababas a mí, los dos nos juntábamos para descalificar a los otros, ¿no? Y cuando en esa sociedad del mutuo elogio hay dos fundamentados, Mm, los dos bonitos, chéveres, agradables, con éxito, entonces la sociedad también, y entonces ya está prohibido que se separen, mm. no se pueden separar, no se pueden separar porque, ¿cómo? Sí, sí. ¿No? Es tremendo. Pero, ¿cómo funciona esa relación? O sea, ¿dónde se pueden Eso desencontrar? eso se cae porque la sociedad del mutuo elogio dura unas semanas o unos meses iniciales máximo. Después se cae, Pero después se entre cae. ellos, ¿qué? ¿Se descalifican? Empieza la competencia, pero es una Claro. competencia disimulada, Mm. porque es qué alegría, que te vaya bien, Pero no mejor que a mí nunca. nunca mejor que a mí. Qué alegría, pero me caga que te vaya bien, Sí, 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 ¿no? claro. No puede, además que tú que en realidad no eres tan disciplinado como yo, Sí, sí, sí. ¿y La cómo te va envidia. a ir bien? Y empiezan a salir esas cositas. Y te acuerdas que en la definición decíamos que las amenazas son unos radares encendidos que te hacen hipersensible. Claro, tú me felicitas, pero yo en el tonito, Sí, sí, uno sabe. yo sé, y te voy a lanzar el ataque. Y también son muy, no sé, pregunto, pero creo,
es gente como que solo piensa, o sea, solo hablan de sus cosas, solo piensan en sus cosas, solo hablan de lo que les importa. Si tú me empiezas a contar algo que no me interesa, ya agarré el celular o mi cabeza ya se fue a no sé dónde. Entonces, no tengo interés por los demás, ¿no? Es como Así es, ensimismados en ellos. así es. Ahora, son ensimismados en eh, éxito, logros, grandeza, dinero, en esos temas. Siempre están buscando la manera de mostrar cómo son exitosos, grandiosos, etcétera. Pero recientemente diría yo la última década, yo creo que ha habido un cambio en esa estrategia narcisista, porque ahora está muy de moda el narcisismo espiritual. Ujú. No era tan común, existía, toda la vida ha existido, pero ahora fruto seguramente de las redes, entonces ahora el narcisista se sienta y te dice, es que yo he tenido que luchar toda la vida contra este demonio que me ha habitado y ahí lo tengo, pero no cualquier demonio. O sea, es que si tú supieras de dónde vengo, no, entonces, como esta forma de mostrar, o te dicen a ti como terapeuta, usted nunca ha tenido un caso tan difícil como yo, ¿no? Y ya sabes, Porque, narcisista. porque ahora reconocen sus debilidades, no se las creen, pero reconocen sus Claro. debilidades mostrándose como, Vulnerables, porque eso es hoy está de moda. wow, soy súper consciente, me conozco profundamente, ¿no? Esa es una versión. Y por otro lado está la versión de los que están iluminados. Eh, Fui a ese taller de 2 días y me iluminé. Tuve esta experiencia de ayahuasca y después de eso me iluminé. Y a ver, ¿cómo diferenciar de un narcisista en el lado luminoso y en el lado oscuro? Uy, qué bien. Vamos a ver cuántos comentarios descalificando esto nos llegan. Porque es tan fuerte la carga cultural que está prohibido que uno vaya a hablar bien del narcisista, Sí, yo sé. ¿no? Así es que vamos a ver. Seguramente los que están todavía en la posición de víctima o que no han podido sanar sus dolores van a decir que esto no es así. O que le Pero, echan la culpa que todos sus exnovios son narcisistas. exacto. Pero mira, toda la personalidad tiene aspectos luminosos y aspectos no tan luminosos. Y nos encontramos con personas que tienen grandes aspiraciones, no les gusta lo pequeño, tienen grandes Ujú. aspiraciones, que tienen ambiciones importantes en la vida, en el buen sentido de la palabra, que abren cualquier puerta, que son muy comerciales, que ejercen dotes de liderazgo importantísimos, importantísimos, que contagian las ganas a muchas otras personas, que además buscan cambiar los sistemas, cambiar el mundo, hacer transformaciones importantes y no lo hacen porque necesitan ser amados o admirados, sino porque les parece que es un aporte al mundo y a la sociedad. Lo que pasa es que a veces, como no conocemos el trasfondo, vemos esas cosas como, uy, qué narcisista. Pero no necesariamente el que quiere hacer cosas grandes o el que quiere transformar empresas o mundo es porque tiene la intención de que lo aplaudan necesariamente. Mucha gente viene de ahí y lo transforma. Pero a ver, seamos honestos. Siempre hay un poquito y un poquito. Sí, en un degradé. Es decir, O sea, nadie nada más hace las cosas no, por los yo creo que demás. ni Dalai Lama, creo yo. No. O No. sea, entonces ahí como realmente decir, bueno, me salió en mi test el narcisismo. Oh, soy la peor persona. Es decir, Mm. estoy en qué punto, ¿no? Mira, tenemos un degradé de 0 a 100 pedagógicamente hablando. Ujú, En el 100 está el narcisismo oscuro, por decirlo ujú, así, y en el 0 el narcisismo luminoso, ¿no? Lo primero es que hay gente que ni siquiera sabe que está en el 100, ujú. ¿no? Ni en el 90. Cree que todos están equivocados, ¿no? Menos ellos. Entonces, lo primero es que en el narcisismo se requiere autoconciencia, porque el narcisista no se ve a sí mismo, No. le cuesta. Es capaz, pero al principio le cuesta. Ujú, Entonces, lo primero es que tienes que darte cuenta de dónde estás. Porque a veces te das cuenta que estás en el 70, en el 60, en el 50 y ya puedes moderarte mm, y hacer algunas cosas, ¿no? Lo segundo es que tú puedes estar en una época en el 20, o sea, en el lado luminoso, y viene una época donde te sientes muy amenazada porque te están descalificando y te están descalificando de verdad, o ujú, sea, no ujú, hipotéticamente. Y para defenderte te pones más narcisista y mm. pasas en una época donde se te salió eso, ¿no?
Pero si tú te conoces profundamente y trabajas en ti, es mucho más fácil que mantengas esto en ciertos terrenos, ¿no? Ese es un poco como el tránsito. Te haces el test y te sale que tu esposo es narcisista. No quiere decir que ya te va a arruinar la vida. Y que tienes que salir corriendo y Exacto. dejarlo. No, porque a alguien le sale narcisismo, pero lo puede tener en los aspectos más luminosos. Puede estar 70-30, ¿no? 80-20, y es distinto. Es gente que siempre quiere tener la razón. Generalmente Es difícil llegar a acuerdos, o sea, es difícil hablar con esas personas. es un elemento común con el obsesivo perfeccionista. Ujú, Hay mucho de perfeccionismo también en el narcisismo, claro. ¿no? Entonces, tener la razón es importantísimo. De hecho, algunos ni siquiera van a discutirlo. Ni siquiera van a discutir. Listo, ok. Bueno, sí, piensa eso. Porque ni siquiera voy a gastar tiempo en... No sé, también, por lo que me han contado, por lo que he escuchado, por muchas veces la estrategia, o bueno, parte de las cosas que hace el narcisista para lastimar a los demás es ser indiferentes. Sí, Y cuando estabas explicando las amenazas, lo que les amenaza es la indiferencia. sí. Entonces, por eso, como para ellos lo más terrible y horrible es que no los que sean indiferentes, ellos, su manera de castigar a los otros es siendo Hacen indiferentes. exactamente. A ellos les duele la indiferencia y la descalificación. Ujú. ¿Y cómo tratan a los demás? Con Descalifican. indiferencia y con ¿Eso descalificación. pasa en todas las personalidades? No. No, no, En no. este es más claro. En esta la descalificación Ah, bueno, lo de tratar a los demás desde lo que me Ajá. duele, sí, ¿Sí? sí, 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 No, sí. porque el dependiente no rechaza a los demás, No, 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 no. No, ni antes desaprueba a los demás, no, al revés. se vuelca hacia los demás. Pero este sí es Sí, clavado, o sea, se vuelven indiferentes hacia los demás, porque además es la manera de, es me como, lastimaste y tú no además sirves. es como la publicidad de lujo. No sé si has visto que en la publicidad de lujo nadie sonríe. O Mm, sea, mira las grandes marcas y los modelos, ujú, ¿no? Es la distancia. No, yo estoy lejos. Aplican esta famosa ley del frío. mm, Imagínate que tú tienes tus propios dolores y te encuentras con alguien que aplica la ley del frío, pues te duele. ujú, Y cuando tú le dices, oye, tal cosa y tal otra, y le haces el reclamo, te descalifica. Entonces, cuando tú te pones vulnerable, te da más duro. Y cuando tú abres tu corazón y le muestras las cosas más sensibles, las usa en tu contra. claro, Entonces, no es de gratis que socialmente, estén mal vistos. claro, les odien y les den tan duro en las redes y se haga porque Y es a ver, si te doloroso. sale el narcisismo y eres una persona que no estás en el 100, ¿no? Estás acá. Así como a los dependientes les dimos opciones de cómo trabajar su dependencia, ¿qué cosas hay que hacer para trabajar el narcisismo? Uy, yo creo que hay un trabajo muy fuerte de humildad, pero humildad no entendida como me pongo chiquito, ¿no? Ujú, Sino humildad de humus, que significa blandura, tierra blanda, ujú, significa blandura. Entonces la humildad en el narcisismo implica que te hagas blando, implica que te hagas vulnerable. mm, Entonces necesitas abrazar a quienes más te amenazan y soltar tu cuerpo, ir a abrazar a ese papá más narcisista que tú, o a esa mamá, o a esos hermanos, o a esos tíos. Necesitas eh, reconocer ante los demás tus vulnerabilidades y lo que te que cuesta, te equivocas. reconocer tus errores y que te Tus miedos, equivocas, ¿no? tus Como miedos, ponerte dejar vulnerable. de ponerte arriba. Así es. Necesitas, por otro lado, soltar las conductas narcisistas, estar pendiente a la forma como hablas, incluso que otra persona cercana que te conozca bien te haga el guiño o te toque para que puedas decir lo mismo de otra manera, Mm. porque tienes que volverte asertivo, porque son muy torpes a veces al decir las cosas. Entonces, volverte asertivo para detener todas tus formas de descalificación. Igual exponerte a situaciones donde no te van a tratar como se Hacer la sirve o no. fila, Ajá. Dejar pero pasar a gente en la fila, no sé, dejar cómo pasar hacer ese tipo totalmente, de pero soltando el cuerpo y aceptando que no todo el mundo tiene que girar a tu alrededor, que el mundo no está a tu servicio, que las demás personas no trabajan para ti necesariamente, que es posible que alguien no te quiera, que es posible que otros no te admiren. ujú. Rodearte con personas con las que puedas ser vulnerable, eh, pero que al mismo tiempo sean personas que tú admires. Es decir, Claro. escenarios donde corras cierto riesgo, pero donde puedas
soltarte. No es Y fácil. obviamente no es no nada más así, pero escuchando lo que hablamos, está un poco relacionado como con el poder y con el dinero. Pues mira, hay cierta tendencia a que, digamos que en ciertas estructuras familiares, incluso en ciertos países o por el estilo de vida, hayas sido tratado con negligencia afectiva, pero con trato de príncipe. Entonces es como si tú de niño necesitas que te quieran, pero no te sientes querido. Sin embargo, tu papá dice que eres el mejor futbolista del mundo, o que eres el más grandioso. Digamos que cuando tú creces en la casa de un rey, entonces tú eres el príncipe, Ujú. pero tú no te sientes amado por el rey. Pero él dice, acá está mi heredero, el príncipe, pero tú no te sientes amado, ¿no? Y eso hace que tú veas también cómo todo el mundo admira al rey o todo el mundo le teme al rey y copias muchas de esas estrategias Porque quieres ser el rey. porque quieres ser el rey y es la forma en la que todo el mundo te va a admirar porque tú aprendes muy chiqui que ser admirado es una forma de ser amado. Por eso se confunde amor con Con el admiración. ajá. El narcisista puede amar a los demás. El narcisista puede amar a los demás si se trabaja mucho, porque hay mucho egoísmo, hay mucho egocentrismo, hay mucho de primero yo, segundo yo, tercero yo, hay mucho de primero mi comodidad Ujú, y después los demás. Primero a puntos bien raros, o sea, bien raros de sentir que, ay, qué pereza hacer esta vuelta de mi hijo, ujú. porque me toca levantarme a esta hora, no, qué pereza. O tengo rabia que mi hija se enfermó del estómago y entonces no voy a poder ir a jugar tenis. Y me da rabia. Dice, pero un segundo, es ¿Esos su son hija. comportamientos esos son ¿No? cosas narcisistas? Sí, Mira, porque se atraviesan en tus en, planes. en tus planes Eh, y es inaceptable. Parte de la salida a esto es que tú puedas aceptar esas cosas mezquinas o feas y ponerlas encima de la mesa, porque es la única forma de uno hacerse dueño de eso. De resto, hay gente que lo va a negar hasta la muerte, pero sí lo viven y sí lo sienten, solo que no lo ponen ahí encima. o sea, hay cosas que pueden ser ese rasgo de personalidad, pero también pueden ser la edad y pueden ser otras muchas cosas que tú ya puedes elegir, o sea, como decir, bueno, para mí la comodidad es muy importante y entonces me la procuro, Sí, aunque venga de mi personalidad narcisista, sí, sí, pero no elimina tu humanidad, en el sentido que sí, para mí la comodidad es muy importante. pero no voy a ponerme adelante No de los voy a demás obligar al o otro que está en el baño vomitando claro, a que, ya, ¿no? Entonces, claro, puedo elegir y claro, elijo mi comodidad, obvio, genial, pero también puedo renunciar a ella en un acto de amor. claro. Entonces, ¿el narcisista puede amar? Claro que puede amar, pero para eso necesita hacerse vulnerable, para eso necesita ser capaz de soltar este tipo de yo, y ahí se conecta. Hay parejas que les va muy bien, aunque alguien venga de mucho trabajo del narcisismo Ujú. y ahora funciona perfectamente. Complejo, Así es. Sobre complejo. todo porque estamos en una sociedad que fomenta el narcisismo duro. Es que por eso te preguntaba lo del dinero, o sea, porque parecería que tiene que ver con eso, y también no quiere decir que alguien con cierto estatus o ciertos logros, o que sí siempre tiene la mesa preferencial, o que no se forma, lo que sea narciso. Claro, porque hay alguien que simplemente se ha acostumbrado a ciertas cosas. Se ha acostumbrado a comer en ciertos lugares, se ha Igual esa persona es muy acostumbrado generosa y muy empática, pero, pues, tú lo ves ahí. totalmente, totalmente. Y que si tuviera que elegir entre comer aquí o comer allá, pues va a elegir comer acá. Pero Ujú, eso no quiere decir que sea narcisista, no tiene nada que ver con eso. El narcisismo implica que la conducta narcisista no es la que define la personalidad narcisista, mm. sino que debajo tienen que haber la indiferencia y la descalificación que lo amenazan, el dolor y el mindset del desamor, y entonces uno dice, ok, acá hay una cosa mucho más gruesa. Pero alguien un día puede hacer un mal comentario, alguien un día puede sacar su narcisismo como un mecanismo de defensa ante una situación, y eso no quiere decir que tenga una personalidad narcisista. Eso de sacar, porque me gustó. Uno puede tener medio
dormidas las estrategias y que de repente salgan. Digamos que uno puede crear estrategias nuevas a cualquier edad, que uno puede tener ciertos aprendizajes que no ha puesto en marcha hasta que en una circunstancia particular como que es el momento de ponerlas en marcha O propone que tuviste el narcisismo en un momento de tu vida y de repente ya lo trabajaste y ahorita está un poco dormido y y te recaigas. de Sí, repente claro, en una situación donde te sientas muy descalificado, claro, salga tu narcisismo para defenderte. totalmente, totalmente. Y eso no quiere decir que no haya habido un giro o un trabajo importante en la vida, solo que, bueno, hay cosas que a veces por un momento le ganan a uno, pero no quiere decir que uno volvió a esos patrones de antes como si no hubiese trabajado en sí mismo. Y ahí volvemos al autoconocimiento, que si no han visto el episodio de Hazte dueño de ti, que hicimos donde hablamos un poco más de eso, tiene que ver, o sea, como que eso puede ser una ayuda brutal para tú conocerte y saber, en algún momento uno la va a perder. O sea, tú la pierdes de repente, seguramente, de repente, o sea, no todo el mundo está todo el tiempo Claro, así, pero como que si reaccionas desde ese lugar, desde esa conducta, pues también ver y decir, pues sí, aquí me total, sentí total. absolutamente indiferente, o sea, me sentí que nadie me quería, nadie me Sí. volteé a ver y mi dolor de la indiferencia brotó así. Ahora, aunque uno escuche estas cosas y lo pueda comprender, digamos que de una manera amplia, eh, también a veces la pérdida, el dolor, los fracasos hacen que el narcisista cambie. Pero cuando al narcisista no le permiten asumir las consecuencias de sus actos, o le perdonan todo, o le tienen tanto miedo que nadie le pone freno, Mm, se perpetúa en el tiempo. claro. Se perpetúa en el tiempo. Sí, porque un totazo, un golpazo de la vida de que a un narcisista, no sé, se le quite el estatus, pierda el trabajo, el dinero, no sé, ciertas cosas que es lo que lo hacen sentir amado o se siente en un lugar, eso puede ser un golpazo de la vida que Ayuda, ayuda. Hay gente que necesita 15 golpazos, sí, ¿no? Y hay gente que necesita 2, ¿no? Pero lo grave es cuando no permitimos que asuman las consecuencias de sus actos. Ahí el proceso de aprendizaje no se da. Por eso los papás y las mamás, cuando observan que sus hijos van creciendo con estas tendencias, tienen que permitir que asuman las consecuencias. claro. Por eso las parejas tienen que permitir que asuman las consecuencias. Y si yo tengo que irme, me iré. Y si tengo que hacer contacto cero total, tendré contacto cero. Y si tengo que iniciar un tema legal tengo que iniciar un tema legal por diferentes circunstancias. Porque aunque el narcisista tiene posibilidad de cambio, y no todos los narcisismos son de este tipo psicopático que genera Ujú. daño, en algunos casos hay que tomar medidas, hay que salvarse la vida de uno, mejor dicho. Y sí podríamos decir que de las estrategias es la que más puede lastimar, o todas lastiman igual. Todas lastiman, lo que pasa es que hay unas que generan daños mucho más fuertes. Ya, Y el narcisismo es una de esas estrategias que lastima con fuerza. Hay que tener una autoestima de hierro para poder estar con un narcisista y no te haga pedazos. y exactamente, así es, así es. Muy bien. Bueno, espero que no hayamos Suscribirse, hablado fatal, o sea, espero que el objetivo de esto haya sido, eh, sí, o sea, la luminosidad y la oscuridad del narcisista y que evidentemente sí hay psicopático. psicopáticos y Son hay unas muchos tipos de mezclas, narciso, pero bueno, si le salió en el test su narcisismo, pues hagan un check para adentro exacto, tal y cual. qué tanto están en el 100, Sí, en el 40, en el... así es. Y no olviden, Suscríbanse suscríbanse. aquí en la campanita. Nos vemos pronto. Bye.